Aleluya. Yo le voy a decir Dios es bueno y usted va a decir todo el tiempo. Dios es bueno y todo el tiempo. Y les tengo una buena noticia. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Aleluya. Y sé que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero también algo grande va a pasar. Algo grande va a pasar. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y repite conmigo: Espíritu Santo, permite esta mañana tener un corazón entendido, mente entendida, espíritu entendido, para poder recibir lo que hoy tienes para mí, para conocer cuál es el plan tuyo sobre mi vida y a través de mi vida, en el nombre de Jesús. La iglesia dice un fuerte amén, amén. Apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Y gracias por este lugar, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le quería pedir que se sentara, pero quiero hacer algo antes de compartir la palabra. Y voy a invertir lo que yo traía. Yo traigo un tema donde quiero compartir con ustedes algo que está sucediendo en este tiempo y que nosotros debemos estar al unísono en esto para poder avanzar en lo que Dios tiene planeado para los últimos tiempos. Pero hoy, antes de hacer eso, quiero hablar lo que traía para la segunda ocasión. Entonces quiero comenzar invertido. Y esto Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos tiempos, platicando un poco con Víctor acerca de esto. Y coincido con lo que él dijo en su entrada. Y con respecto a que mucha gente está batallando con asuntos emocionales, con asuntos espirituales, con asuntos físicos, y de ahí lo que se deriva, asuntos económicos, sociales, familiares en la iglesia. Hoy por hoy, como quiera que sea, hemos visto que la iglesia ha disminuido su interés de estar asistiendo, de estar en las reuniones, y eso de alguna u otra manera afecta la motivación de otros, más cuando nuevos están viniendo a los pies de Cristo. Ven el modelo de iglesia que tiene, y si no es una iglesia que está despierta, que está avivada, entonces la gente aprende ese modelo y se moldea igual que los demás. Entonces viene cuando quiere, pone un montón de excusas, porque para eso nos hemos hecho profesionales, para decir por qué no alcanzamos a llegar, para decir por qué se nos hizo tarde, para decir por una y mil razones para excusarnos de por qué no estamos en la iglesia. Y esa es la nueva generación de nuevos creyentes que están entrando a la iglesia y ven a los demás que ya tienen más tiempo, ¿sí? Esos nuevos creyentes post pandemia que están viendo a los creyentes que antes de la pandemia, y entonces no logran entrar como Dios quiere que entren. Pero esto es lo que está sucediendo. Mucha gente dentro de la iglesia está batallando con asuntos de depresión, de estrés, de altos niveles de estrés, de angustia, de inquietud, de temor, de asuntos de salud, y han estado batallando. Yo estaba en una congregación y Dios puso a hacer esto en mi corazón, por eso lo traigo a colación. Yo dije, todas las personas que están batallando con asuntos depresivos, con asuntos de estrés, con asuntos emocionales fuertes, yo quiero pedirles que pasen acá porque quiero orar por ustedes. Y se llenó el altar, y más de adolescentes. Y yo dije, ¿cómo un adolescente puede pasar por asuntos emocionales que lo están orillando al suicidio? Y están dentro de la iglesia, y hay muchos que están batallando. Nos ha tocado atender casos en nuestra congregación donde hay personas que dicen: el diablo vino, sopló y me lanzó pensamientos de muerte, quítate la vida, ¿para qué estás aquí? ¿De qué sirve que estés haciendo esto? Y entonces tuvimos que sacudir a la iglesia para que se levantara y comenzara a interceder por todas esas personas que están batallando en estas áreas. Y cuando llegan a la iglesia, lo primero que hacemos es orar por los que están pasando por este tipo de situaciones.
Y los pastores no somos la excepción. Los pastores somos los que cargamos con todas las cosas de la iglesia. Y tenemos de pronto que ser el sostén, el soporte, el apoyo. La gente voltea a ver al pastor y el pastor tiene que sacar fuerza de su interior para poder atender a las personas y ayudarlos. Pero cuando el pastor se queda solo, se queda también solo, angustiado. Y en ocasiones hay pastores que quieren tirar la toalla, pero ven a la gente y reaccionan como lo hizo Jesús. Jesús dijo que vio a la gente y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y no podemos avergonzarnos si pasamos por este tipo de situaciones. Somos humanos. No importa que estemos aquí y que cada domingo saquemos fuerza de nuestro interior para motivar a la gente, animarlos, levantarles el ánimo, retarlos, desafiarlos, pero nos quedamos solos. Y a veces no hay un amigo, no hay un compañero de ministerio que ore por ti. No hay alguien que te diga: pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por lo regular los pastores no tenemos amigos. Tenemos conocidos, tenemos gente con la que probablemente algunas cosas podemos platicar, pero con otros no, no con todos. No podemos abrir nuestro corazón. ¿Cómo le puedes decir a un hermano de la congregación: soy el pastor y estoy desanimado, estoy desalentado, no tengo fuerza? No le puedes decir eso. Se va contigo. Y es cuando tenemos que entender algo, y Él está aquí. El Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. Él está con nosotros. Él lo prometió. Él dijo: no los voy a dejar solos. No se van a quedar huérfanos, porque vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, que los acompañará todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé si habrá aquí algún pastor. Yo quiero orar por ti. Si habrá aquí algún pastor que digas: pastor, yo estoy pasando por un momento difícil. Estamos en una convención de ministros y no podemos. Yo no sé desde dónde viajó usted y no puede regresar como se fue. Usted vino acá porque Dios lo trajo para capacitarlo, para ungirlo, para prepararlo para lo que viene, porque después del lunes es una nueva etapa que este ministerio comienza a emprender y comienza a ver la mano de Dios de manera sobrenatural, alcanzando, conquistando, estableciendo, declarando por la fe que Dios es su ayudador. Si tú estás pasando por un momento así, yo voy a pedir a todos que cierren sus ojos un minuto, unos 2-3 minutos. No quiero tomar mucho tiempo sobre esto y tampoco quiero desaprovechar el tiempo que se me ha dado. Pero si alguien está pasando por un momento difícil en su vida personal, como ministro, como pastor, como padre, como abuelo quizás, como esposo, como esposa, como alguien que se calla. Hay hermanos que triste y lamentablemente a veces agreden a los pastores, les faltan al respeto, los enfrentan, los confrontan. Y todo eso el pastor se lo tiene que tragar por amor a Dios y por amor a la obra. Pero quiero decirte una cosa: no estás solo. Y si usted tiene un grito de júbilo, déselo ahora. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón, y desde que me hablaron para invitarme a esta reunión, sentí el reto, el desafío, y le estuve agradecido a Dios por esta oportunidad. Y le dije: Dios,
¿qué tengo que hablarle a tus siervos? Y estuve semanas orando por la palabra. Finalmente Dios me dio una palabra y sabía que tenía más de una oportunidad para compartir. Y le digo, no solamente es una información, necesitamos una revelación. Porque cuando la revelación viene, hay una confirmación de lo que Dios ha dado para su iglesia, para sus hijos, para sus siervos. Y pensando en el tema y en lo que está sucediendo en los últimos tiempos, hay dos cosas que son muy importantes, pero voy a hablar de la segunda. Y en la próxima oportunidad voy a hablar de la primera, que la primera es más información que la segunda. La segunda, Dios ha venido tratando por meses con nosotros en nuestra congregación, con los demás pastores, en lo que estamos haciendo. Y yo creo que es importante hablar de esto. Y probablemente usted ya haya escuchado asuntos como este que yo le voy a decir, pero hoy quiero que usted se lo lleve en su corazón. Y por todas las generaciones después de Jesús, e incluso antes de Jesús, se le ha otorgado al que ha sido escogido por Dios esta parte que no puede faltar en la vida de un ministro, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de hombres y mujeres que han sido llamados para expandir la obra de Dios. Pero también es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a descansar y a depender y a caminar. Sin esto, puedo usar el término que usó Salomón en el libro de Eclesiastes, cuando él dijo que todas las cosas que se hacen debajo del sol son fatiga de la carne y aflicción del espíritu. Y cuando uno se sale de este círculo, puede suceder eso. Pero cuando nos mantenemos dentro, déjeme decirle una cosa: Dios puede hacer las más grandes cosas que usted no haya visto o haya visto con sus ojos físicos. Como aquella ocasión en la que Josué se atrevió a declarar una palabra y le ordenó al sol y a la luna detenerse. Y sucedió. Y eso solamente lo puede hacer Dios, a través de la fe de un hombre y una mujer que están creyéndole a Dios y que saben que todo depende de Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestra sapiencia, no de quienes somos, no a quien conocemos, no de lo que tenemos, sino de aquel que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Números capítulo 1, verso 17, verso 1, capítulo 11, perdón. Números capítulo 11, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 17, y después vamos a leer en la misma cita, Números capítulo 11, versículo 25 al 31. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Números. Cuando esté ahí, dígame: ya estoy ahí. Aleluya. Qué gusto poder ver a algunos hombres de Dios que tenemos la oportunidad de conocerles, y es una bendición. Aleluya. Gracias, Señor. Capítulo 11, verso 1. ¿Está listo? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos.
Y la gente extranjera, diga conmigo, la gente extranjera. Yo quiero que note que en este tema de esta mañana, la gente extranjera juega un papel muy importante en la vida de la iglesia. ¿Cuál es la gente extranjera? Aquellos que no conocen a Jesús y que de alguna manera se infiltran para estar dentro de la iglesia y de pronto ser influencia para otros. Y luego dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, con una expresión despectiva, de rechazo, de desconsuelo, descontento, sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Cuántos han venido por aceite nuevo? Aleluya. El aceite nuevo es el que Dios está soltando. Yo he sentido la presencia de Dios en toda esta reunión, y yo sé que usted también lo ha sentido. Verso 9 dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra del cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiría yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? O más bien dicho, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Wow, qué tremendo eso, amén. Verso 25, dice el verso 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. La respuesta a la iglesia, la respuesta a los líderes, la respuesta al pastoral es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú hagas tiene que ir acompañado, bendecido, confirmado por la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú eres un buscador del Espíritu Santo, entonces Él se levanta por ti para llevarte de la mano a alcanzar el plan que Dios tiene contigo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 26, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Qué tremendo, que no habían estado en la reunión. Y es probable que haya pastores que no pudieron venir a esta reunión, pero lo que Dios tiene contemplado con este ministerio los va a alcanzar a ellos también, y los va a ungir el Espíritu Santo. No importa la distancia, porque a Dios no lo domina el tiempo, el espacio y la materia. Dios
está aquí y Dios está en el lugar donde residen, y la unción y la gloria de Dios caerá con todos, porque Dios tiene planes con este ministerio. Dice verso 27: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová. Diga: vino un viento de Jehová. En las otras palabras anteriores de Víctor, un agua que va a regar el huerto. Y vino el viento de Jehová. El profeta Ezequiel levantó su voz y dijo: sopla viento de Dios del norte, del sur, del este y del oeste. Y este es el tiempo donde Dios está volviendo su espíritu a la iglesia, donde Dios está soplando cada vez más fuerte, y habrá cientos y cientos de personas que no podrán resistir el viento de Dios que está sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¡Oh, tremendo milagro! Después de que el viento de Dios, después de que el Espíritu Santo de Dios se pone en el lugar donde nosotros le permitimos que Él se ponga, comienzan a suceder los milagros, comienzan a suceder las manifestaciones de Dios. Cuando tú eres receptible al Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios comienza a producir milagros. Todos los milagros que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos necesiten un milagro en su vida, en su familia, en su ministerio. Yo no sé cuántos necesitan construir templo, comprar propiedad. Yo no sé cuántos lo necesitan, pero Dios, el Dios que está aquí, es el Dios que te unge y pone gracia en ti para que vengan los milagros de provisión sobre tu casa. Aleluya. El Espíritu Santo es la respuesta a los líderes, pastores y el pueblo de Dios. No hay nada que hagamos con buena intención para mejorar o avanzar usando estrategias y métodos que en su momento y lugar específico pudiera ser funcional, sin que deje de causar fatiga de la carne y aflicción del espíritu. Todos los métodos y estrategias están bien, pero lo que mejor nos va a traer frutos es la búsqueda incansable del Espíritu Santo, de su presencia. Pastores, yo sé que ustedes lo enseñan y sé que lo han oído muchas veces, y en ocasiones tenemos que volverlo a oír. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a ocuparnos. Tenemos obligaciones personales. Hay pastores que todavía trabajan en lo secular y que tienen que trabajar para sostener su familia, pero luego tienen que atender la iglesia, tienen que capacitar, tienen que discipular, tienen que viajar. ¿Y cuál es el momento para tener intimidad con el Espíritu Santo? Está reducido. Tratamos de tener una disciplina lo más cercana posible a tener esa conexión con Él, pero Dios cada vez requiere más y cada vez requiere más. Y prepárate, porque en algún momento, si tú estás todavía trabajando en un trabajo secular, va a llegar el momento en que Dios te va a decir: te necesito tiempo completo, te necesito tiempo completo. Y hay quienes de pronto le tienen un poco de temor porque están pensando en su pensión, en su jubilación, están pensando en qué va a pasar con lo que he trabajado por años. Te voy a decir una cosa: desde que el Señor nos llamó al ministerio, entramos tiempo completo, y entonces hemos dependido de Dios, y Dios no nos ha fallado. Dios nos ha provisto, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha bendecido. Y sabes que viene la mayor pensión y jubilación del cielo para nuestras vidas.
y a su nombre. En esta historia que hemos leído, vemos una situación que estaba pasando Moisés, y nosotros no somos la excepción. Llegó el punto en que Moisés se fastidió del pueblo. Llegó un punto en que Moisés se cansó, en que ya no aguantaba a la gente, y vino contra Dios y le dijo: ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me levantaste a mí? Es mucho para mí. No lo puedo soportar. Y si voy a seguir así, mejor quítame la vida. En algún momento de la historia ministerial suya, usted se ha encontrado con momentos de desaliento, tal vez no de pedir la muerte, pero sí dejar todo por la paz y dedicarse a otra cosa. Buscar un escritorio, buscar una oficina, pero no tener que ver ya con la responsabilidad a la gente. Y sabe una cosa, la gente es el mayor desafío nuestro para ser esos líderes que Dios ha levantado para la gloria de su nombre. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero digo, no son muchos los años que tengo pastoreando conjuntamente con mi esposa y mis hijos, pero hemos visto todo este tipo de cosas y hemos aprendido. Y en algún momento yo le decía a mi esposa hace algunos años atrás: mi amor, ¿por qué no nos tomamos un año sabático? ¿Por qué no dejamos un año la iglesia y organizamos un equipo de trabajo y que se encarguen un año? Nosotros nos dedicamos a visitar las iglesias y a trabajar en el ministerio y dejarlos un año. Bien fácil salir por la tangente, por la puerta de atrás. Pero entonces Dios vino y comenzó a tratar conmigo. Y una ocasión orando oí una voz que me dijo: uy, esos son mis guerreros. Sí, porque en ocasiones yo duré un tiempo en el que doblaba mis rodillas y solo era llorar y llorar. Y decía: Dios, ¿a qué me llamaste, Dios? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me pusiste con esta gente? Y entonces Dios comenzó a tratar en mi corazón y comenzó a voltear las cosas. No me sacó del momento, no me sacó del momento de aflicción. Me dio fuerzas para aguantar el momento de aflicción. Y eso es lo que Dios hace. Él te da las fuerzas para que tú salgas adelante. No te saca de la aflicción, no te saca de la prueba, te da fuerza para que tú resistas y para que salgas en victoria, para que venzas, para que avances, para que establezcas la gloria de Dios sobre tu vida ministerial. Aleluya. Y ahí está Moisés hablando con Dios. Dijo: quítame la vida. Y yo puedo pensar que Dios estaba viéndolo y sonriendo y diciendo: ay, este Moisés. Y le dijo: ok, está bien, te voy a ayudar. A veces Dios tiene que provocar algunas cosas en nosotros para permitir, ¿sí?, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que aunque Dios nos llamó a nosotros como ministros, como principales en el ministerio, a la cabeza, Dios se hace acompañar de un séquito de apoyo para que podamos expandir el reino de los cielos. Y en ocasiones hay ministros que son llaneros solitarios dentro de su iglesia. A mí me pasó por años, ¿sí? Tengo muchas experiencias en esto. Gracias a Dios, Dios me permitió poder ser parte del grupo Alabanza antes de ser pastor y hacer algunos otros trabajos. Pero al principio yo tocaba la guitarra, yo dirigía la alabanza, yo levantaba la ofrenda, yo oraba por los enfermos, yo predicaba, yo hacía todo. ¿Algunos se están identificando conmigo? Y a veces por el celo de que a ver cuántos vienen en santidad, a ver cuántos, no permitía que otros tomaran lugar y participación. Hasta que Dios empezó a tratar conmigo y dijo: ahora hay gente que hace su trabajo y yo nomás me rasco la barriga.
Dios es bueno. Y le dijo: quítame la vida. Y Dios habló con él y le dijo: reúne 70 que tú sabes que son gente que tiene buena conducta en medio del pueblo. Son gente que se esfuerza por ser correcto, ser muy propio. Sabemos que hoy hay un desafío muy grande para toda la sociedad en general. Fuera y dentro de la iglesia, el enemigo se ha infiltrado y se ha movido para distraer a la iglesia y mantenerse ocupado en sus aflicciones. Hay mucha gente que no se atreve a servir porque no está listo. Hay gente que dice: estoy pasando por un problema familiar, matrimonial, y no me siento apto para servir. Hay gente que lo hace y nosotros ignorando que tienen algún problema matrimonial o familiar con los hijos o en el trabajo, de alguna otra manera, y de pronto los ponemos a servir y pasa el tiempo y nos damos cuenta que no fueron aptos para servir a Dios. Y Moisés le dijo: busca 70 varones que tengan una conducta intachable. Y los llamó. Y entonces le dijo: y de lo que está en ti, lo voy a poner en cada uno de ellos. Pero la pregunta es: ¿qué había en Moisés para que Dios lo pusiera en la vida de aquellos 70 hombres? Lo que había en Moisés era nada más ni nada menos que la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que había en Moisés. En otras palabras, la iglesia, el ministerio, los líderes, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, y que cada vez sea más intenso y más intenso y más intenso. ¿Sabe por qué? Porque hablando también de la obra del Espíritu Santo, escuche lo que digo. Hablando de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lleva a la gente a convicción de pecado, a convicción de justicia. ¿Está conmigo? Algo que digo, no vine a hablar de mí, pero quiero compartir esos puntos de experiencia. En el principio, cuando empezamos con nuestro ministerio, ¿verdad? Yo era un predicador, de esos predicadores duros, de esos predicadores que sacaban el látigo y empezaba a llamar a la gente, ¿verdad? A veces digo bromeando, ¿no? Digo: sepulcros blanqueados, hijos de Satanás, a ver, vengan para... Y era mi predicación dura, porque yo pensaba que iba a cambiar a la gente predicando duro. Y a veces predicamos duro la palabra. Y es que a veces decimos: una ocasión estaba yo predicando y predicando casi como energúmeno, estaba enojado tal vez. Y cuando ya íbamos de camino a casa, Dios bendiga a las esposas, amén. Subimos al carro y dice mi esposa: ¿todo bien? ¿Todo bien? Me dice: ¿por qué esa predicación? ¿Cuál predicación? Esa predicación que diste hoy estuvo cruel. Y yo le dije: a la gente hay que hablarle la verdad. A la gente hay que decirle en la cara lo que necesitan oír. Y entonces, cuando llegué a casa, mi esposa me dijo unas cosas que no las puedo decir acá. Por eso digo: Dios bendiga a las esposas, ¿eh? Llegué a casa, bajé del carro, dejé mi maletín por allá, quité la corbata, me metí a mi cuarto y me puse a llorar, a pedirle perdón a Dios, porque había azotado a la iglesia. Y ahí Dios me dijo: es que yo soy el que los voy a convencer, no tú. Y a partir de ahí mis sermones cambiaron. Yo le dije: ok, Dios, ahora entiendo. Dame la palabra que necesitan oír ellos y tú haz lo demás. La palabra del Señor dice que es como la nieve que cae sobre la tierra y se derrite y moja la tierra, y el sol hace su trabajo y la fecunda
y tiene fruto. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es enviada y comienza a fecundar para traer fruto, y volverá trayendo sus gavillas, porque así ha sido establecido por Dios. Ahí entendí, ahí comprendí lo que Dios estaba tratando con un servidor. Entonces entendí que el lugar del Espíritu Santo es muy importante en nuestro ministerio, en lo que estamos haciendo para Dios. Pero tenemos que ser buscadores ávidos de su presencia. Tenemos que llevar a la iglesia que aprenda a adorar. ¿Está conmigo? Hoy esta generación pospandemia, y perdón que lo señalemos así, pero esta generación pospandemia, incluso o incluyendo a los creyentes que estaban, les está costando volver a adorar. Les está costando volver a adorar. Los pospandemia no saben adorar. Nosotros hemos tenido por algunos meses y hemos adoptado esta idea temporalmente de tener noches de alabanza en la iglesia, noches de adoración. Y entonces metemos a la gente a la alabanza, a la adoración. ¿Y sabe cómo está la gente? Y salen al baño a cada rato. Pero fueron a ver la película de Avengers, 3 horas no fueron al baño. Porque a la gente le está costando adorar, le está costando aprender a adorar. No entienden el concepto de la adoración, no entienden el concepto de que un día habrá adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo que Dios ha escogido para esto. Aleluya. Pero usted y yo como ministros tenemos que entender esto. El Espíritu Santo es el que se va a encargar, y lo necesitamos a Él en todo lo que hagamos, porque Él va a confirmar en su momento y forma todo lo que ha puesto en su corazón. Un día David estaba diciéndole a Dios. Usted sabe quién era David, el rey David. Era un guerrero, era un hombre valiente que se esforzaba y dominó a todos sus enemigos. Pero desde mucho tiempo atrás, sabemos que desde antes que él fuera virtualmente rey y después confirmado como rey, él era un adorador nato en su corazón. Un hombre que sabía intimar con la presencia del Espíritu Santo, que sabía buscarlo y encontrarle, sabía darle a Dios lo que Dios quería. Escuché hace unos días a un predicador que decía que en la iglesia mucha gente va de espectador, ¿sí? Pero el espectador debería ser Dios, porque Dios está expectante de la adoración que tú le puedas dar. Aleluya. Y David sabía agradar el corazón de Dios. David sabía cómo complacer a Dios en adoración, cómo rendirse. Y por muchos años él tuvo la visión de establecer un lugar, un centro de adoración. Y él quería, y habló con el profeta, uno de sus mejores amigos, el profeta Natán. El profeta que lo encaró cuando tuvo aquel inconveniente. El profeta que lo animó cuando también fue perseguido. Un profeta que se hizo muy amigo del rey David. Y vino con él y le dijo: siervo, fíjate que tengo en mi corazón una pasión. Quiero establecer un centro de adoración donde vengan todas las tribus y adoren delante de aquel que vive y reina por siempre. Y el profeta le dijo: adelante, haz todo lo que esté en tu mano, haz todo lo que sientas hacer. Pero entonces vino Dios y le dijo al profeta: no, páralo. Él no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo. Y esta es la razón, y esta es la razón. Pero ahí David se encargó de proveer todo. Y hay una generación mayor que tiene que proveer todo lo que la nueva generación necesita para ser adoradores en espíritu y en verdad. Esta es una de las tareas que estamos haciendo en la iglesia. Estamos trabajando con la generación de padres para que ellos puedan establecer
un lugar de adoración desde su casa. Porque usted no me va a dejar mentir, porque mientras usted como ministro, quizás, y algunos cuantos más que están un poquito más empapados de todo esto, de lo sobrenatural, lo espiritual y eso, adoran al extremo, danzan, brincan, gritan, hablan en lengua. Hay muchos allá que están así, y se sientan, y se paran, y se aburren, bostezan, ni Biblia traen, ni siquiera en el teléfono. Y a veces uno quisiera agarrar el micrófono y darles para que adoren. Pero ellos no van a aprender a adorar en la iglesia. Ellos tienen que aprender a adorar desde su casa. Desde su casa. Por eso trabajamos con altares devocionales con las familias, y estamos informándoles y hablándoles y diciéndoles y insistiendo, hasta que los devocionales familiares se establezcan en casa, para que cuando lleguen al templo, al culto, a la reunión, al servicio, como usted le diga, entonces ellos ya vayan con alta expectativa y puedan disfrutar la presencia de Dios en casa. Aleluya. Hay una historia, y estamos hablando acerca de la necesidad o la respuesta a nuestras necesidades como iglesia. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, ¿sí? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 6, y dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, y un patrón común. Cuando Israel sale de Egipto, se encuentra con el mar, y viene el faraón, y lo primero que hizo el pueblo fue quejarse contra Moisés. Estando frente al mar, se quejó contra Moisés. Se abrió el mar, cruzaron en seco. Se cerró el mar, se comió a sus enemigos. 3 días después no tenían agua y comenzaron a quejarse. Empezaron a decirle a Moisés: ¿para qué nos trajiste? Nos vas a matar de sed. Comenzaron a quejarse. Entonces Dios le da agua de la roca. Pero días después, ¿verdad? No tienen que comer y vuelven a quejarse, y Dios les da el maná. Pero después del maná nos encontramos en el capítulo 11 de Números, y hay otra situación, y dice que los extranjeros influyeron en la vida de los israelitas para quejarse, porque los extranjeros eran más carnales que los israelitas. La gente que verdaderamente no es creyente, no es cristiana, es más carnal que espiritual. Pero esos no han llegado a la iglesia. Van a llegar y van a ser transformados, van a ser cambiados. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vemos este caso, ¿sí? Una vez más, un patrón de conducta nuevamente repetido. La gente se estaba quejando por la diferencia, por la discriminación. Entonces, para ese tiempo, los discípulos todavía eran ministros orquesta. Ellos hacían todo. Ellos predicaban, ellos cantaban, ellos ministraban, ellos hacían todo. Hasta que la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces, cuando sucede este descuido, el apóstol Pedro se levantó y él dijo cosas tales como esto. Dice, entonces, verso 2, capítulo 6, verso 2 del libro de los Hechos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay una palabra ahí para nosotros hoy. A veces como pastores pensamos, y la gente cree, que nosotros los pastores debemos hacer todo por ellos. Es como los hijos de esta nueva generación. Ya los hijos no cocinan, no levantan sus platos. Gracias a Dios nosotros no tenemos ninguno así, ¿verdad?
Y están esperando a que mamá les cocine, que mamá los peine, a que mamá les lave su ropa. Los hijos ya de 13, 14 años están esperando. Las hijas no cocinan. Algunos están así serios, ¿verdad? ¿Por qué metí esto? Yo no sé. Bueno, que Dios hable una palabra. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Allá fue 70, acá fue 7. Pero 7 elevado a la tercera potencia, mis amados. Ay, aleluya. 7 elevado a la tercera potencia está hablando de que Dios está presente en todo lo planeado para tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Pero aquí hay algo más tremendo: llenos del Espíritu Santo. Yo escuché a alguien una ocasión, y es que a veces como ministros dentro de una iglesia, le voy a hablar de mí, no de usted. Como ministros dentro de una iglesia, a veces somos tan buenos y tan bondadosos y tan tolerantes que ponemos a servir a quien sea en la iglesia. Así que sirva, involúcralo, que sirva. Y con el tiempo, si esa persona no es temerosa, no se guarda, puede causar problemas dentro de la congregación. Lo que ha faltado en la iglesia, recuerde usted que para servir a Dios no es talento, es necesario, pero ni siquiera es conocimiento, no es habilidad, no son talentos naturales. Es la presencia de Dios en la vida del que sirve. Y esta era la ocupación de Dios. Busquen 7 llenos del Espíritu Santo. Busquen 7 llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hasta para servir, hasta para trapear, hasta para barrer los baños, hasta para cuidar el estacionamiento se necesita estar ungido. Le estoy hablando con la Biblia, no le estoy diciendo de mí. Hasta para saludar a alguien ahí en la puerta se necesita estar ungido. Ungido, dije, no urgido, ungido. ¿Aló? Verso 5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En los inicios de nuestro ministerio, recuerdo una ocasión que invitamos a un hermano muy buen hermano para que fuera parte de nuestro liderazgo. Muy buen hermano, como dicen los pochos, bien nice. Pero cuando nos sentábamos, cuando hacíamos nuestra mesa de liderazgo, nuestro trabajo de liderazgo, siempre él tenía plan B, plan A, plan B, plan C, plan D, plan, todo el abecedario. Siempre tenía una propuesta contraria a lo que nosotros estábamos previendo. Y yo digo, ¿y ahora cómo lo quito? ¿No le ha pasado a usted que de repente pone a alguien y después no sabe cómo lo corro? ¿Cómo lo saco de aquí? Algo, Dios, revélame. Y Dios dice: no, ese es tu problema. ¿Para qué lo metiste si no me preguntaste? Alaba. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron entre los apóstoles, quien orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta historia se menciona que había un conflicto. Igual estaba pasando lo mismo que con Moisés. Los discípulos estaban cansando. Cuando comenzaste en tu ministerio,
era bien emocionante que vinieran los primeros y les dabas tiempo y te desvivías por ellos, les llamabas, los visitabas, orabas por ellos todo el tiempo. Pero empezó a crecer tu congregación y ya te exigía más, y de repente, porque ibas a otra parte, el otro que era atendido primero empezaba a decir: ya el pastor no me quiere, ya el pastor ya no me llama, ya no me visita. Y entonces iba creciendo más y lo mismo, y se volvía a repetir lo mismo. Y después usted le enseñaba, porque deben de amarse unos a otros, y allá los hermanos estaban celosos de ti, no te querían compartir con nadie. Ajá. Aleluya. No te querían compartir con nadie, ¿verdad? ¿Sabe una de las cosas que yo le enseño a la iglesia? Que debe de aprender a tener un corazón paternal. Le digo: ok, yo los atiendo a ustedes, pero ustedes tienen que aprender a atender a otros. Y tiene que saber que también como pastor tengo que alcanzar a los que más pueda. Y a los que no pueda, ayúdeme usted. Compartir el trabajo, compartir la visión, compartir la manera de cómo podamos retener y conservar el fruto dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí estaban. Y sabe una cosa, lo más interesante de todo esto es que la Biblia no lo aclara así, pero está implicado. Cuando se habla de los griegos, no era necesariamente que fueran griegos, eran judíos, pero nacidos en otros países, que estaban viniendo a ser alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, había quienes habían nacido en Palestina, y entonces ellos se sentían, es como de repente, ¿verdad? Los gringos, los meros gringos. De repente hay uno que otro que ve a un hispano, un latino o de otra nacionalidad y dice: este no es gringo, no es americano. ¿Sí? Y entonces había judíos que eran: este no nació en Jerusalén, no nació en Palestina, no nació en Judá, por lo tanto no es. Y actuaban con desprecio. Aunque eran judíos, nacidos de ascendencia judía, nacidos en otras naciones, ellos tenían esa, y por eso estaba haciendo esa diferenciación entre ellos. Al darse cuenta, los griegos se levantaron y dijeron: hey, ¿por qué hay descuido por las viudas? ¿Sí? Están descuidando a las viudas. Y la respuesta de los discípulos, llegó un momento en que hicieron un alto de todo lo que estaban haciendo y entendieron algo que es muy importante. Y ellos dijeron: no podemos nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo, tenemos que buscar la ayuda. Y lo entendieron, pero sabían que no podían poner a cualquiera. Sí, con todo respeto, no podían poner a cualquier hermano dentro de la iglesia. Tenía que ser alguien que amara a Dios, que tuviera temor a Dios y que estuviera ungido. Tenía que ser alguien. Y el trabajo de la iglesia es, a veces nosotros tenemos que meter a la gente a que se prepare. Yo no sé cómo lo haga usted, pero tenemos que trabajar con la gente, sanidad interior, liberación tal vez, capacitación, discipulado, prepararlos y orar para que Dios los llene. Y entonces que Dios nos indique cuándo pueden ser usados en la obra del Señor. Pero la respuesta para la iglesia y para los pastores y para todo mundo que sirve a Dios es la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestro ministerio. La respuesta es la presencia del Espíritu Santo. No hay más. Todo lo demás son recursos que Dios va añadiendo. Pero lo mayor y lo más importante es que Dios sea el pastor dentro de tu congregación. Ponte de pie, por favor. Es que Dios sea el pastor dentro de tu congregación, que Él sea el que dice cómo se hacen las cosas y que tú puedas descansar en Él. Le digo una cosa, hermano: cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nosotros podemos encontrar descanso. La palabra del Señor dice que el día de reposo
fue hecho y fue preparado por causa de esa necesidad que tú y yo tenemos de aprender a descansar en Dios. Y cuando aprendemos a descansar en Dios, a veces vamos cargando con tanta cosa en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y hemos sabido de gente que a veces deja las congregaciones porque ya no puede. Yo he leído algunos libros de algunos escritores y luego en su descripción dicen: fue pastor por tantos años en tal iglesia, pero ahora está pastoreando otra nueva iglesia. Y yo digo: oh, wow, ¿cuándo voy a poner yo en alguno de mis libros que fui pastor de esta iglesia por tanto tiempo y estoy pastoreando otra iglesia? Pero de repente me quedé pensando, dije: ¿pero por qué? No sabemos. Pero es probable que ya haya dicho: ay, Dios, líbrame, Dios, de esta gente. Moisés lo hizo. Pero cuando tú y yo tenemos como aliado al Espíritu Santo, en serio, serán generaciones que trabajarán en lo mismo, en el mismo legado que tú heredaste, con mayor visión, más clara. Pero hay que enseñarles a esta generación que no es con lo que saben, no es por lo que saben, no es por quienes son, no es por lo que tienen, sino por lo que Dios ha puesto en ellos, y es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Levanta tus manos un minuto. Y en esta mañana, ya casi es tarde, pero en esta mañana hagamos una oración juntos y digamos al Espíritu Santo: te necesito. Todo el que necesita la presencia del Espíritu Santo, dígale: te necesito. Necesito tu llenura. Necesito tu presencia en lo que estoy haciendo. Reconozco que esto no es mío, es tuyo. Y como un esclavo, como un siervo y como un empleado, necesita los recursos de su amo, de su patrón, de su empleador, para poder llevar a cabo esa asignación. Y esta mañana, Señor, pedimos de tu presencia, para que esa presencia tuya nos empape, se impregne en nosotros, nos llene. Levantes nuestra vida a ese nivel que tú has visto, Señor, para que podamos avanzar en lo planeado por ti. Yo oro en esta mañana por todos tus siervos que están acá, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, comienza a posar en cada uno de ellos, de la forma como lo hiciste en Moisés, de la forma como lo hiciste en Elías, de la forma como lo hiciste en Jesús, de la forma como lo hiciste en los apóstoles. Espíritu Santo, comienza a soplar, comienza a fluir. Espíritu Santo, comienza a moverte de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de tus siervos en esta hora. Porque, Señor, sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos a ti, te necesitamos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te necesitamos a ti, te necesitamos a ti. Hoy, esta mañana, te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Clama, 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 clama. Clama esta mañana, clama esta mañana. Dile: tú eres mi respuesta, tú eres mi respuesta. Tú eres la respuesta a mi llamado, al ministerio. Tú eres la respuesta a lo que he estado buscando. No hay nada que yo pueda hacer que te impresione más que cuando sé adorar, sé rendirme y sé darte tu lugar. Por eso hoy, Señor, te digo: toma tu lugar en mi vida. Toma tu lugar en mi corazón, en mi familia, en mi liderazgo que tú me has dado, en el liderazgo que tú me has dado.
en el ministerio que tú me has dado. Señor, seas tú glorificado y seas entronado en el nombre de Jesús. Declaro ahora el viento tuyo, Señor, sobre tus siervos. Ahora, en el nombre de Jesús, el viento de Ruach HaKodesh sobre tus siervos, en el nombre de Jesús. El viento de tu presencia sobre cada uno, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Y todos los siervos aplauden y le dan un grito de victoria esta mañana.